se amen los unos a los otros, que así como yo los he amado, ustedes ámense igual. Ustedes creen en mí. Saben que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y beban. Esta es mi sangre. Sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Buenas tardes a todos. Aquí estamos una semana más en esta cara B de la historia. Y yo creo que después de la intro que hemos podido ver, de esas escenas primordiales y de esa gran factura que nos regaló Mel Gibson en La Pasión de Cristo, hemos podido ser testigos, pues yo creo que de uno de los puntos fundamentales del cristianismo, que es ese acto de la transubstanciación. Esa capacidad de transformar el pan y el vino en el propio cuerpo y la sangre de Jesucristo es uno de los puntos fundamentales y clave del cristianismo. Sin embargo, no solamente pasará a convertirse el propio ritual en algo fundamental del cristiano, sino también aquellos elementos que lo envuelven. Y hay un elemento, un artefacto particular que hemos podido ver en ese momento, que es ese vaso, esa copa que pues pasará a la historia y dejará de convertirse en un mero elemento de funcionalidad ritual para adquirir algo aún mucho más relevante, algo mucho más fundamental. Este programa vamos a intentar pues descifrar qué se esconde detrás de esa idea del Santo Grial, un elemento que ha superado pues el mero carácter religioso para convertirse en un elemento de leyenda, de esoterismo, de carácter pues yo creo que antropológico por supuesto y social, pero sobre todo que ha causado esa atracción no solamente a las personas de a pie y a los creyentes, sino incluso que ha llegado a mover a regímenes políticos que durante tiempo inmemorial han sido pues buscadores de ese elemento que posiblemente era capaz de entregarle una fuerza sobrehumana o que no se puede ni siquiera explicar. Para hablar de ello, para poder profundizar en este artefacto, en esta famosa reliquia, posiblemente una de las más importantes del mundo, tengo la suerte de contar con Jesús Sánchez. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Jesús, muy buenas tardes, gracias por invitarme. Oye, es un placer tenerte aquí, que estés aquí no es casual, porque bueno, tu última novela, titulada Grial, viene a tocar, pues, mediante un thriller histórico también, por supuesto, la búsqueda de ese elemento, ¿no? O esas facciones que se han interesado por esa reliquia que yo creo que es uno de los elementos que han cambiado al mundo, sin duda alguna, y que es uno de los grandes emblemas de la cristiandad. Y te quiero hacer una primera pregunta, Jesús, para empezar antes que nada. Uno de los puntos determinantes es ¿por qué es tan relevante este famoso Grial? Tanto para la religión cristiana como para aquella que no practica o que no son seguidores de Jesucristo. Bueno, Jesús, el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia se ha convertido en una de las grandes reliquias más grandes de la fe cristiana. Digamos que puede ser como el vínculo más íntimo con Jesús y sus discípulos en esa última cena, ¿no? De hecho, ¿qué simboliza a Jesús, ¿no? Cuando está en esa última cena? Pues paz y amor, lo que simboliza el Santo Cáliz. De hecho, bueno, te puedo anunciarte, bueno, y recordemos que si no recuerdo mal, creo que fue en 1982, San Pablo II fue a la Catedral de Valencia, vio el Santo Cáliz, incluso pues preguntó si podía celebrar la Eucaristía con ella, y claro, allí le dijeron, bueno, pues si no lo puede hacer usted, que es el Papa, y de hecho, bueno, pues la celebró, lo usó. Y en el 2006, pues también lo hizo Benedicto XVI. Por otra parte, ¿no? En esa comunidad, digamos, comunidad laica, ¿no?
o no creyente en un momento dado, ¿qué importancia tiene el Santo Cáliz? Bueno, pues si dejamos de lado la fe y la religión, ¿qué es lo que queda del Santo Cáliz? Bueno, no olvidemos que está datado del siglo I antes de Cristo y I después de Cristo. O sea, tiene un valor histórico, tiene un valor arqueológico y, por supuesto, un valor cultural. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Bueno, pues que no solamente es una atracción para ir a verlo, para ir a contemplarlo solo de creyentes, sino de personas no creyentes, por ese valor cultural, histórico y arqueológico. Y Jesús, yo creo que otro de los puntos fundamentales, aparte ya del carácter religioso, ¿no?, como hemos dicho, y la parte histórica, también tiene un cierto poder, ¿no? ¿Dónde crees tú que radica ese poder? ¿Desde las propias escrituras, ¿no?, quizás? ¿O dónde está el poder que transmite ese Santo Cáliz? Yo creo que ese poder del que hablas es, como hemos comentado antes, ¿no? ¿Qué simboliza? Pues simboliza el amor, simboliza la paz, que es lo que en la mesa de Jesús, pues bueno, es lo que él quiso transmitir, ¿no? Pero si hablamos de un poder y lo transmitimos, no lo llevamos a la Edad Media, pues bueno, ¿qué ocurría en la Edad Media? ¿Qué ocurría con los reyes? En un principio, pues el rey quería demarcación, ¿no? Quería muchas tierras, quería poder, quería un gran ejército. ¿Y luego qué ocurrió? Luego de repente empezaron a pensar en ese hecho de decir, si yo estoy en el trono, es porque Dios me señaló y me eligió, ¿no? Yo estoy aquí legitimado por Dios. ¿Y cómo doy a conocer eso? Pues cuantas más reliquias tenga, pues más poder tengo y más se legitima mi trono, ¿no? De ahí a esa carrera que en la Edad Media hubo con muchos monarcas para conseguir reliquias, entre ellas el Santo Cáliz. O sea, ese poder del que me preguntas, pues yo creo que depende de en qué tiempo estemos hablando. Claro, yo creo que es fundamental la idea, Jesús, de la importancia de esa reliquia. Tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Ahora vamos a hablar que ese cáliz, pues te quiero preguntar cómo acaba en España, ¿no? Pero es verdad que tenemos grandes monarcas que, la historiografía han sido un poquito crueles en algunos aspectos, como Felipe II, ¿no?, que se dice que está totalmente obsesionado con el carácter cristiano y tenía esa gran colección de reliquias, pero que también era, pues eso, ¿no?, esa idea de adquirir un poder superior porque eras elegido por Dios, ¿no? Esa monarquía absoluta que de forma constante tenemos en nuestro criterio y se mantuvo durante tanto tiempo. Jesús. También estaban convencidos de que cuanto más reliquias tenías, pues también tenías, digamos, entre comillas, ese poder de obrar milagros, ¿no? Entonces, claro, las reliquias que hacen, puedo obrar esos milagros, ¿no? Todo aquello que pido y se me legitima como rey. Podemos decir, Jesús, que es como el nexo de unión entre lo divino y lo humano, ¿no? Efectivamente, sí. Qué bueno. Sí. Pero lo más bueno de todo esto, como tú ya has adelantado un poco, ¿no?, que lo conservamos en España. ¿Cómo acaba ese cáliz desde Jerusalén a España y concretamente en un lugar tan particular como es la Catedral de Valencia, Jesús? Pues podía estar aquí ahora hablándote del periplo del Santo Cáliz, pero voy a intentar resumirlo lo mejor que sé. La tradición oral dice que San Pedro trajo desde Jerusalén, trasladó el Santo Cáliz hasta Roma, ¿vale? Ahora, vámonos al año 258. En el año 258, el emperador Valeriano le exige, no le pide, sino le exige al obispo San Sixto II. Fíjate lo que he dicho obispo, no he dicho papa. Es que en aquel tiempo, digamos que el empleo de papa no existía el de obispo, ¿no? Entonces a Sixto II le exige que le entregue todos los tesoros de la iglesia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que detiene a 6 de sus 7 diáconos. Lorenzo, conocido, pasó a la historia como San Lorenzo porque lo canonizaron después de su muerte. Sixto II le dice, oye, toma el Santo Cáliz y quiero que lo liberes del emperador, quiero que lo escondas, quiero que lo ocultes, quiero que lo salves. San Lorenzo lo que se le ocurre es mandar una comitiva a
a su casa, a casa de sus padres, de Paciencia y Orencio. ¿Y dónde están sus padres? En Osca, Hispania, es decir, en Huesca. Entonces lo que hace es definitiva y el cáliz sale de Roma y llega a casa de sus padres. En ese momento, pues lo que hace este diácono es presentarse delante del emperador Valeriano y se persona, pues bueno, con personas desvalidas, personas humildes, personas pobres, y le dice que estos son los tesoros de la iglesia. El emperador lo que hace, su represalia es decapitar al instante a Sixto II y a San Lorenzo lo quema a fuego lento para que sufra todo lo que pueda. En el año 258, bueno, que ya pasa a España, ya pasa a Osca, ¿no? Digamos, el cáliz, cuando llega el año 711 con la invasión musulmana, el cáliz hace un periplo por el Pirineo aragonés, basándose en la invasión musulmana, ¿no? Bueno, pues si avanzan por aquí, el cáliz por ahí. Yo tengo incluso una lista de dónde ha estado el cáliz cada año, ¿no? Es una lista bastante grande. Ha ido moviéndose por el Pirineo aragonés para que no cayera en manos musulmanas. Vámonos al año creo que era 1399, que el cáliz está en el monasterio de San Juan de la Peña y lleva allí varios siglos. Todavía no hemos terminado la Reconquista, que si no recuerdo mal termina en 1492 con los Reyes Católicos, ¿no? Que ya conquistan Granada. Entonces en 1399 Martín I el Humano le envía una carta al abad del monasterio de San Juan de la Peña y le dice que quiere el cáliz. Y es muy insistente, ¿no? Así que el abad cede y le entrega el cáliz al rey. Entonces ese santo cáliz pasa con las demás reliquias a la Casa de Aragón. Siguen pasando los años y nos vamos al reinado de Alfonso V. Alfonso V tiene su relicario, tiene su reliquia y resulta que está en guerra con Nápoles. Pues no tiene dinero para financiar esa guerra, por lo que se le ocurre es hablar con la Catedral de Valencia y decirle abiertamente, oye, prestarme dinero y como digamos que para que os fiéis de mí, bueno, pues oye, os dejo en custodia todas las reliquias de la Casa de Aragón, entre ellas el Santo Cáliz. La Catedral de Valencia le da ese dinero y bueno, en 1437 Juan de Navarra, lugarteniente y hermano de Alfonso V, se presenta en la catedral y dice que no pueden devolverle el dinero, que no pueden hacerlo y que no hay manera. ¿Qué hace la catedral? Ejecuta, digamos, ese contrato que habían hecho y se queda con todo el relicario de la Casa de Aragón y entre ellos el Santo Cáliz. Y en ese momento llega Valencia. ¿Por qué le pide el dinero a la Catedral de Valencia? Bueno, porque Alfonso V lo primero que hace es fundar su reino en Valencia. Por eso le pide el dinero a la catedral. La historia es apasionante. Además estamos hablando, Jesús, de personajes tan determinantes, bueno, con los primeros pasos del cristianismo, que yo creo que eso es clave, y de un santo mártir español, como en el caso de San Lorenzo, que también está lo tenemos muy arraigado, ¿no? Ese San Lorenzo del Escorial, que lleva su nombre por Felipe II, y que nos iba a decir, ¿no?, para todos los espectadores, que también era el causante de que el Santo Grial, el que es considerado por muchos, ¿no?, como el auténtico Santo Grial, acabara en España y concretamente, pues, finalmente, haciendo un recorrido como yo creo que siempre, ¿no?, esa idea de peregrinación, de camino, aquí hablamos algún programa que otro sobre el origen de las peregrinaciones, pues que en ese caminar, en ese camino, finalizara en Valencia. Yo creo que es fantástico. Y otra pregunta que me gustaría hacerte en torno a eso, Jesús, tú hablas un poquito sobre la Edad Media. ¿Por qué tiene tanto interés ese cáliz, o qué visión tenía tanto la Edad Media como ya tenemos una visión evidentemente teocéntrica, ¿no?, de Dios el punto del mundo? Sin embargo, durante la modernidad, es decir, el Renacimiento y el Barroco, ese cáliz también es importante. ¿Por qué? Bueno, en la Edad Media, Jesús, como hemos comentado, pues ya sabes cuál era ese poder, ¿no?, que le daban los monarcas. De hecho, cuando estaba en el monasterio de San Juan de la Peña, el famoso Alfonso I el Batallador, su padre, su hermano, que fueron reyes de Aragón, iban a ese monasterio y rezaban, ¿no?, delante del Santo Cáliz y le pedían, pues
que ganaran en la batalla, que ganaran la guerra, incluso cuando estaban heridos también iban allí de retiro para recuperarse. Y en la edad moderna, mira, hay una parte que es importante, que fue con la guerra de independencia, ¿no? De 1808 a 1814, si no recuerdo mal, cuando las tropas napoleónicas, ¿no? ocuparon España, y bueno, Napoleón Bonaparte, pues, bueno, puso a rey de España a su hermano José I, ¿no? Para que no cayera en manos de los franceses. Tuvo que hacer otro periplo y volvió a salir de la catedral. Pasó por Mallorca, pasó por Benidorm, y pasó incluso por Ibiza. Hasta que una vez que en 1814, bueno, pues ya se retiran las tropas napoleónicas, vuelve de nuevo a la catedral de Valencia. O sea, fíjate el Santo Cáliz, si se ha ido moviendo a lo largo de la historia, y muchísimas personas, bueno, pues se han jugado la vida por el Santo Cáliz, y algunas incluso pues han terminado como San Lorenzo, ¿no? Qué bueno, me parece impresionante que el Santo Cáliz, bueno, está diciendo que realmente cuando hablamos de la ocupación francesa parece que hace muchísimo tiempo, pero bueno, son 200 años, y que hace 200 años el Cáliz llegó a superar los márgenes de Valencia, llegar a Ibiza. Oye, ¿quién iba a pensar, ¿no?, que el Santo Cáliz, con la visión que tenemos ahora de Ibiza, totalmente diferente, pero sabemos la riqueza patrimonial que tiene, es histórica, y que el Santo Cáliz hiciera presencia allí viene a testimoniar eso. Yo creo que es fundamental que hay que ser conscientes de los tesoros patrios que tenemos, ¿no? Yo creo que el Santo Cáliz es uno de ellos, y que muchas veces pasa inadvertido, ¿no?, en algunos aspectos, cuando yo creo que hay un personaje histórico, cinematográfico, que también lo puso en valor, ¿no?, que fue el famoso Indiana Jones, que yo creo que también jugó un papel clave, ¿no?, para darle un poquito de visibilidad. Y en esa película concretamente, Jesús, hay un pasaje que es muy bueno también, ahí Spielberg lo bordó, que es cuando tiene que seleccionar cuál es el cáliz originario. Y vemos cómo el villano coge ese cáliz dorado, ¿no?, embellecido con piedras preciosas, y cuando lo consume, cuando bebe de él el agua, pues acaba consumiéndose. Sin embargo, es el propio Indiana Jones el que decide tomar o pensar que el cáliz de un carpintero, el vaso de un carpintero, debe estar hecho de madera. Aparentemente vemos un cáliz que recuerda, en apariencia, ¿no?, recuerda muy poco a un vaso del siglo I después de Cristo. ¿Por qué es eso? Bueno, debo decirte que, bueno, como bien sabes, Steven Spielberg desciende de familia judía, y él sabe muy bien lo que hacía en aquella película. Y también sabe que el Santo Cáliz no puede ser de madera. ¿Por qué? Porque en aquella época, sobre todo en los ritos judíos, digamos que esas celebraciones se hacían en la copa familiar. De hecho, se tenía un gran honor, un gran prestigio por aquellas copas que tenían muchísimos años y iban pasando de familia en familia, de generación en generación. Y una de las costumbres es que hay que limpiarlo. Claro, en madera no se puede limpiar, porque en un momento dado en la madera se puede quedar incrustada algún tipo de alimento, pero en la piedra no. Por eso el cáliz de la Catedral de Valencia, en este caso, ¿no?, es de una piedra de ágata, una piedra que se puede limpiar sin que se quede ningún tipo de alimento, ningún tipo de bacteria. O sea, se puede quedar totalmente limpia en un vaso de madera. No, por eso nunca fueron vasos de madera que utilizaron en los rituales judíos. Siempre eran de piedra. Y bueno, Steven Spielberg sabía muy bien lo que hacía, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Que yo supongo que muchas personas están viendo el Santo Cáliz y dicen, wow, ese cáliz, ¿no?, pues bueno, tiene perlas preciosas, tiene oro, de verdad era tan humilde. No, el cáliz realmente, si ahora no lo imaginamos, si puedes poner una fotografía de Santo Cáliz, el cáliz es solo el vaso de arriba. Ese es el Santo Cáliz, lo demás es el relicario. Si te fijas, el relicario está compuesto de asas y está compuesto de un pie. ¿Por qué están las asas? Porque una reliquia nunca se toca. Una reliquia no se toca nunca. Por eso están las asas. Para cuando vas a manipular la reliquia, la cojas de las asas, pero nunca toques el vaso. Entonces, realmente,
el Santo Cáliz solo y exclusivamente en la parte de arriba, es el vaso de arriba, solamente eso. Lo demás es un relicario que posiblemente, por lo que se cree, posiblemente ese adorno se hizo para darle dignidad, para darle ese honor, para darle esa divinidad, y posiblemente se hizo en la Edad Media, posiblemente en tiempos del batallador. Es brutal. Yo creo que, vamos, me parece sorprendente lo que estás diciendo, que el vaso realmente no es de madera, como muchos podían pensar, sino que es de piedra de ágata y además está documentado, es decir, documentado. Creo que hay investigaciones, ¿no, Jesús?, hechas sobre el vaso que demuestran que tiene una antigüedad del siglo I después de Cristo. Lo testifican. Entonces, lo que a día de hoy vemos ese elemento, pero todo el embellecimiento que tiene parece que puede alterar la esencia, pero como tú bien has explicado, pues tiene toda una explicación, ¿no? Y me parece fantástico para aquellas personas, para aquellos espectadores que nos están viendo y vayan a Valencia, a esa capilla dedicada únicamente pues al cáliz, puedan entender que únicamente es ese fragmento, como bien ha dicho Jesús, lo que forma parte del propio vaso, mientras que el resto son elementos del cáliz. Sí, Jesús. Sí, mira, quería comentar que, viniendo a colación con lo que estás diciendo, muchos expertos, ¿no?, se han atrevido a decir que las máximas, o sea, de todo lo que hay, las máximas posibilidades de que este cáliz que estuvo en la mesa de Jesús, ese Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. ¿Por qué? Porque es el único cáliz en el mundo que existe, que es de piedra y de ágata, y tiene, no solamente que sea de piedra, sino que tiene las medidas exactas para el ritual judío. No existe otro en el mundo que tenga esas medidas exactas. Entonces, por eso hay expertos que, entre otras cosas, ¿no?, se han atrevido a decir, por su antigüedad, por su historia, por la tradición oral, por las pruebas que tenemos y por esa combinación exacta para el ritual judío, de que si hubo alguna copa que estuvo en la mesa de Jesús, hay muchas posibilidades de que sea esta, porque no existe otra en el mundo con las mismas características. La idea de que la reliquia, a mí me gusta muchas veces, siempre he intentado defender Jesús, que muchas veces la reliquia, pues la gente lo ve con una connotación religiosa, que evidentemente lo tiene, pero también el carácter antropológico e histórico que tiene, la información, la fuente documental que representan, y que pues muchas veces vienen a dar veracidad a lo que realmente representan. Y si lo que tú me estás diciendo, yo creo que debe demostrar, ¿no?, que estamos hablando ante un elemento del siglo I después de Cristo, algo que ya lo hace importante, que forma parte de los rituales judíos, por tanto las dimensiones como por el material, y después yo creo que ya esos elementos que son fundamentales quedan incluso a un segundo apartado, ya con relación a la importancia de la fe, la devoción y la fuerza, ¿no?, con lo que la gente ha irradiado esa pieza. ¿No? Yo creo que también ese es uno de los poderes que tiene, ¿no, Jesús? El amor que la gente ha demostrado, aparte de la importancia del acto, también la importancia que nosotros mismos le hemos dado a ese artefacto, ¿no? Claro, vamos a ver, yo creo que cualquier arqueólogo o cualquier historiador que en un momento dado encuentre una pieza, vamos a imaginar que hay arqueólogos, historiadores que sean ateos, ¿no?, y en un momento dado encuentran una pieza cristiana, judía, budista o pertenece, o que haya pertenecido al Islam, que tenga 1500 años. Estoy seguro de que no dice en ningún momento, bueno, esto yo no creo, ¿no?, ni yo, no, sino esa importancia histórica y arqueológica dice, oye, que esto tiene 1500 años y lo hemos encontrado en buenas condiciones y esta es su historia, o esto podría haber hecho, así se construye la historia. Bueno, tú lo sabrás mejor que nadie. Hay que tirar de ahí, y sobre todo construye, como tú bien dices, Jesús. Y yo creo que ahí juega un papel clave los escritores que dan también a conocer pues estos elementos, ¿no?, personajes históricos, acontecimientos de nuestro pasado que también influyen en nuestro presente. Porque ahora te quiero hacer una pregunta, pero antes de entrar en esa pregunta me gustaría hacerte otra. Tú has escrito Grial, ¿cuántas horas has dedicado para documentarte en esta novela, Jesús? Y trabajo y viaje, cuéntanos un poco cómo se elabora una novela de tal índole y hablando de un elemento tan universal como es el Grial. Pues mira, han sido tantas horas, semanas e incluso meses que no sabría decirte. Porque
Y luego sabes que cuando escribes una novela tampoco puedes plasmar todo el trabajo de documentación, porque todo tiene que encajar. Y aparte tampoco puedes aburrir al lector. Entonces, claro, ¿qué he hecho? Bueno, pues lo que he hecho siempre con mis novelas. Primero es el trabajo de documentación, que se basa en hacerte con todos aquellos ensayos que tratan sobre el tema, y una vez que te has leído todos esos ensayos, has pasado los artículos y lo has comprendido o te han quedado dudas, luego pasas a entrevistarte con los expertos. Y eso es importante porque en muchas ocasiones te entrevistas con aquellos expertos que en un momento dado te comentan cosas que no han escrito en un artículo ni están en un ensayo, y claro, te vienes fenómeno para la novela, porque esto es muy importante lo que voy a decir, y yo creo que ya en el siglo XXI casi todo el mundo lo sabe. Lo más importante no está en Internet, sino en la mente de los investigadores, de los expertos, de los profesores, de los catedráticos, de los doctores. Ahí es donde está el verdadero valor. Es que yo creo que es ahí donde se construye la historia también, Jesús. Muchas veces las horas de dedicación, al igual que hacéis vosotros, de investigación, porque yo creo que también un historiador pues comparte mucho con la idea del propio periodista, ¿no? Eres un periodista histórico que intentas dar visibilidad o hipótesis o propuestas que pueden contribuir a dar a conocer pues una pieza tan determinante y tan clave como el Santo Grial. Y yo creo que ahí vosotros cumplís una función también determinante, porque bueno, yo opino como historiador que muchas veces el academicismo queda relegado a un grupo pequeño de personas, pero lo importante es que esas piezas se conozcan por todos, y vosotros cumplís la función fundamental de hacérselo llegar a las personas de una forma pues amena, que capta, ¿no? que es capaz de hacer que el lector quede totalmente pues embelesado, y ahí soy fundamental eso. Entonces, por mi parte, como historiador, yo os agradezco la labor que hacéis como escritores. Yo estoy convencido de que la historia no es propiedad de nadie, ¿sabes? Y algo muy importante que comprobé hace muchísimos años es que cuando observas cualquier tipo de artefacto antiguo, cualquier objeto antiguo, cuando conoces su historia, los ojos con los que los miras cambian. Pues me parece fantástico. Y ahora va a llegar un punto que yo creo que es clave también en la novela, porque este Santo Grial, hemos hablado de reyes, hemos hablado de obispos, pero no solamente atrae a estas sociedades, ¿no? Sino también a regímenes políticos y algunos muy contemporáneos, ¿no, Jesús? Bueno, hay un hecho histórico que creo que es bien conocido en España, lo que no sé si todo el mundo sabe por qué ocurrió, por qué sucedió, pero a ver, yo creo que es bastante relevante saber por qué ocurrió. En octubre de 1940, si no recuerdo mal, creo que Francia estaba ocupada por las tropas nazis. Henry Himmler, que era el lugarteniente de Adolf Hitler, se personó en el monasterio de Montserrat en Barcelona y manifestó abiertamente que venía por el Santo Grial, ¿vale? ¿Por qué llegamos a eso? O sea, ¿por qué Henry Hitler llegó a esa conclusión? ¿Por qué se presentó allí precisamente en ese monasterio y exigió el Santo Grial? Todo esto viene porque en 1991, perdón, en 1931 había un escritor e historiador que se llamaba Otto Rahn, que había estudiado la obra de Chrétien de Troyes, que es Perceval o el cuento del Grial, y Parsifal de Wolfgang von Eschenbach. Y bueno, la diferencia es que Chrétien de Troyes, por decirlo de alguna manera, el hombre cuando escribió Perceval, el cuento del Grial, no la finalizó, porque ahí habla del Santo Grial, habla del rey Arturo, no la finalizó porque el hombre falleció antes de finalizar la obra. Wolfgang von Eschenbach, por decirlo de alguna manera, terminó la obra y añade más datos. En ese poema, pues se habla de ese poeta alemán, Wolfgang von Eschenbach, habla de Montsalvat, ¿no? Que es el castillo del Grial, donde está ese Grial, ¿no? Pues resulta que este escritor llega a la conclusión, por la orografía, por la escena, por el terreno, que ese castillo del Grial era el castillo de Montségur en Francia.
Este hombre hace allí una expedición de varios meses, pero no logra encontrar ese grial. Este hombre aún así escribe un libro que se llama Cruzada contra el Grial, y en ese libro pone que hace entre comillas, pues pone que cuando todavía se mantenían en pie las murallas de Monsegur, los puros pues guardaron allí en ella el Santo Grial. Entonces, después de que escribiera este libro, las SS se presentan en su casa y le dicen que un miembro del gobierno quiere verlo. Así que lo trasladan a la sede del gobierno, llaman a un despacho, abren la puerta, meten a Otto Rahn en ese despacho y se encuentra cara a cara con Henry Himmler. Este hombre le dice que qué necesita para conseguir el Santo Grial. Pues el escritor le dice que dinero y recursos. Henry Himmler le dice que sí, que le va a dar ese dinero, que le va a dar esos recursos, pero tiene que ingresar en las SS como miembro de este cuerpo. Pues yo quiero pensar que Otto Rahn, pues en ese momento pensó, bueno, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero ese dinero, esos recursos, yo quiero volver con un equipo y hacer otra expedición allí en el castillo de Monsegur porque quiero encontrar el Grial. Este hombre ingresó en las SS, volvió de nuevo al castillo de Monsegur y no encontró el Grial nuevamente. En 1939, si no me falla la memoria, en 1939 aparece muerto en unos montes, unas montañas austriacas. Ahí hay un misterio, ¿no? Porque no se sabe si se suicidó o lo mataron o lo asesinaron. Realmente, bueno, eso quedaba ahí abierto, que no se sabe muy bien qué pasó con Otto Rahn, ¿no? En ese sentido. Y en 1940, esto ocurrió, como he dicho, en 1939, en 1940 es cuando se persona Henry Himmler en el monasterio de Montserrat con 25 oficiales de la SS. Curiosamente, uno de los oficiales que le acompañaba era Karl Wolf. Curiosamente, era el jefe de Otto Rahn. ¿Y por qué se persona en este monasterio? Porque Henry Himmler pensó que ese Montsalvage, ¿no? Ese Montsalvage, perdona la pronunciación, que Otto Rahn pensó que era el castillo de Monsegur. Él dedució que si no había encontrado ya el Grial es porque estaba equivocado, no era el castillo de Monsegur, era el castillo de Montserrat, que el nombre se parece, era el monasterio de Montserrat, y también como del monasterio de Montserrat al castillo de Monsegur hay apenas 200 kilómetros, pues esa fue la conclusión que sacó este hombre, y por eso se personó allí. Bueno, pues en el monasterio de Montserrat pues conocían la ideología anticristiana y eran un poco reacios a recibir al lugarteniente de Hitler, pero bueno, el padre Ripoll, que era el que sabía hablar alemán, lo recibió. Y bueno, pudo convencerlo de que el Santo Grial pues no estaba allí. Y esa, digamos, que es la historia que en el castillo en el monasterio de Montserrat tuvimos con el gobierno nazi. Que es impresionante. Que eso mismo que hemos dicho, ¿no? Que tú ves las películas, de nuevo me remito a esa gran película de Spielberg, que es Indiana Jones. Esa idea de los nazis de buscar esos objetos, ¿no?, sagrados, esas reliquias, no es una invención del director, sino que es real, como la vida misma, y que los nazis acabarán en España buscando una pieza tan clave y tan determinante como es ese Grial. Y en la Guerra Civil, Jesús, ocurre algo, es decir, sabemos que hay esa contienda entre republicanos y nacionales, esa quema de elementos religiosos. ¿El Grial pasa desapercibido en esa contienda? Sí, bueno, pues esto es otra historia del Santo Cáliz, ¿no? El 21 de julio del 36, en la Catedral de Valencia, don Elías Olmo, que era el canónigo archivero, intuía que en cualquier momento las tropas republicanas podían entrar a saquear la catedral. Entonces tomó una decisión. A una de las feligresas de más confianza, Marina Sabina Suey, le pidió que escondiera el Santo Cáliz. Esta mujer cogió el Santo Cáliz, lo echó en su bolso
y que vivía cerca de la catedral y lo escondió en su casa. Pues efectivamente, a las pocas horas se ve que los republicanos pues entraron en la catedral y la saquearon, y no pasó mucho tiempo para que hiciesen un registro en casa de Marina Sabina Sway. Entre esta milicia republicana, republicano estaba José Peciller. Este hombre, que había participado en el registro, en un momento dado abre un cajón y se encuentra el Santo Cáliz. Pero abre el cajón, vuelve a cerrarlo y se acerca a Marina Sabina Sway y le dice que ponga a salvo el cáliz. ¿Por qué hizo esto este hombre? Pues yo quiero pensar, y esto es una opinión personal, que es por lo que has comentado o manifestado tú antes, ¿no? El hecho de decir, oye, no hablamos solamente de la fe, de la creencia, sino del valor histórico, ¿no? Del valor arqueológico. Y yo creo que este hombre fue lo que pensó, que en un momento dado dijo, oye, esta copa tiene miles de años, merece ser salvada por su valor arqueológico, su valor histórico, y por eso avisó a Marina Sabina Sway. Marina Sabina Sway pues se puso en contacto con unos familiares de Carlet, ya que temía que no estuviese a salvo el Santo Cáliz. Carlet es una población, ¿no?, de aquí de Valencia, y bueno, estos familiares hicieron un agujero en la cocina e introdujeron el Santo Cáliz en una caja de galletas, lograron aquel agujero, y hasta la finalización de la Guerra Civil Española no volvieron a sacar el cáliz y entregárselos a las autoridades. Y esa es la historia que pasó en la Guerra Civil Española. A partir de ahí, Jesús, yo creo que todo lo que están viéndonos ahora, creo que entienden, ¿no?, que tú bien has dicho, el poder que tiene ese objeto, que además de la historia propia que tiene en sí mismo, crea subhistorias que van enrolándose, ¿no?, que van envolviendo la magia de este objeto, y ya supera lo meramente histórico para convertirse en algo mucho más profundo. Crean sus propias historias e historias paralelas que lo hacen todavía más determinante. Todo ello aparecen recogidos en tu novela, ¿no, Jesús? Sí. Esto, lo que estoy comentando son hechos históricos. Como te comenté en un momento dado en la novela, Grial, o sea, lo único, digamos, que hay de ficción es la trama y los personajes. Toda referencia histórica, obras de arte, hechos históricos, artefactos antiguos, todo es completamente real, igual que lo que te estoy contando, son todos hechos históricos, por muy increíble que parezca. Bueno, pues Jesús, yo creo que ya después de todo lo que nos has contado, la premisa que tenemos, yo creo que todos estaremos con la boca abierta y deseando profundizar en esa novela, en ese Grial, y descubrir pues esa teoría que nos estás ofreciendo ahora y que también tenemos en papel, pues con un thriller que yo creo que absorberá a todos los que lo lean. Y nada, simplemente agradecerte el que hayas estado con nosotros esta tarde, que nos hayas abierto los ojos, que estés poniendo en valor algo tan importante como es un patrimonio universal y un patrimonio nacional, y sobre todo pues que no pares, que sean muchas las obras que vengan y que te tengamos aquí muchas más tardes, Jesús. Gracias a ti por invitarme y dejarme intervenir en tu programa. Pues para mí ha sido un enorme placer y ya te digo, hay muchas cosas que contar. Sé que has investigado otras muchas más cosas, así que no descartemos y no descarto que estés con nosotros más a menudo, Jesús. Muchas gracias. Pues nada, yo creo que hemos descubierto, bueno, unas historias impresionantes de ese elemento, de ese famoso, vamos a decir, artefacto, como no me canso de decir, esa reliquia que es tan cinematográfica, tan histórica, tan literaria, y que sin embargo se guarda la que se piensa que es la auténtica en España, en Valencia, y que a partir de todos esos acontecimientos ha ido creando historias, algunas conocidas, como el caso de esta valenciana, otras desconocidas, pero que sin duda ha ido pues entrelazando y dándole la importancia y el valor que tiene ese Grial, no solamente, como ya he dicho, para los cristianos, sino para el mundo entero. Por tanto, en esta cara B de la historia hemos intentado pues traeros a colación pues esa maravillosa historia, ese pasado, ese presente que envuelve a una de las piezas más misteriosas y determinantes de nuestra historia. Nos vemos la semana próxima.